El viento te llama. Me llamo Ismael Arista y nunca aprendí a escribir estas líneas para entretener, las escribo para no enloquecer. Tenía 24 años cuando, en mayo de 2002, abandoné Fresnillo con la convicción de que la frontera era una puerta más que una herida. Llegué a Altar, Sonora, con los zapatos partidos y la promesa de un coyote apellidado Carrasco. Éramos 11, todos de distintos pueblos, unidos solo por la misma necesidad. El sol se escondía detrás de los cerros violáceos y Carrasco repetía que el verdadero enemigo no era la migra, sino el terreno mismo. El desierto no mata con las garras, sino con los recuerdos. Cerca de la medianoche, después de 3 horas a bordo de una camioneta desvencijada, el coyote nos hizo bajar y repartió tiras de tela y pequeñas bolitas de papel. Nos ordenó taparnos los oídos y formar una fila recta. Cuando el aire empiece a girar, no escuchen. Cuando la arena se alce, no miren, murmuró sin levantar la voz. Nadie protestó, la reputación de Carrasco era de metal, decía saber rutas antiguas que los radares no tocaban. Yo, criado en la prudencia, obedecí, pero la curiosidad zumbaba en mis costillas como un abejorro atrapado. Al principio caminamos con paso firme. El suelo parecía una lámina ardiente aún de noche, y la luna, hilo afilado, delineaba los matorrales. Tras 2 horas, un viento frío se deslizó como un cuchillo húmedo entre nuestras camisas. Fue un cambio violento y sin lógica. Con los oídos cubiertos, solo percibía un murmullo grave, un rumor de cántaro quebrado. Pensé que era el latido propio, el que se cuela por los tímpanos cuando todo está tapado, hasta que el murmullo adoptó forma, mi nombre escapó del aire, articulado con la entonación de mi abuela, muerta una década atrás. El sonido llegó envuelto en un silbido largo, imposible de confundir con alucinaciones de cansancio. El corazón me dio un brinco y apreté la fila, clavando la mirada en la espalda de la muchacha delante de mí. En menos de 1 minuto, cada integrante del grupo empezó a tensionarse. Los hombros se crispaban, las mochilas retemblaban contra las vértebras, y supe que no era el único escuchando cosas. El viento adquirió intención, no soplaba a favor ni en contra, sino alrededor, como si describiera círculos para obligarnos a girar el cuello. Un hombre llamado Simón, que había confesado ser maestro, vaciló. Le oí jadear. El coyote lo sujetó por el cinturón para impedir que se saliera de la fila. El viento, testarudo, escupía nombres propios con voces amadas, madres fallecidas, hijos recién nacidos, hermanos perdidos. Cada nombre era un anzuelo con carnada familiar. Cuando la ventisca arreció, un polvo fino se levantó en torbellinos bajos como serpientes de humo. Los escuchaba, pese a los tapones, ronronear en todos los dialectos que alguna vez había oído en las jornadas de campo. De mi garganta brotó un rezo que no terminé, la arena golpeaba los labios, se pegaba a las pestañas, dibujaba rasgos sobre la oscuridad. La figura de Mariana, otra cruzante, frenó de golpe, con las manos temblorosas se quitó la tela de los oídos y se quedó petrificada. Sus ojos reflejaban una silueta que ninguno de nosotros veía, pero cuya presencia saturaba el horizonte con un olor a cobre y tierra mojada. El coyote la jaló del brazo. Luchó menos de 1 segundo y luego, como un muñeco sin hilos, cayó de rodillas. No gritó, la arena le cubrió el rostro y pareció tragársela. En ese instante comprendí que el desierto guarda lo que toca. La fila se quebró. 3 hombres tropezaron tratando de auxiliarla, sin éxito. El coyote levantó la pistola al aire y sin disparar soltó la orden de avanzar. Si nos detenemos, no quedará nadie para contarlo. Era la primera frase completa que le oía. Sentí que sus palabras pesaban más que el arma. Entre jadeos y pulsos dislocados, retomamos el paso. Caminamos hasta que la noche perdió densidad y un gris de ceniza anunció el alba. El viento, al sentir la luz, se contrajo y los susurros se replegaron en un eco sordo detrás de las dunas. Nos detuvimos en un cañón poco profundo donde unos mezquites daban sombra. Conté 9 sobrevivientes, Carrasco incluido.
Nadie mencionó a Mariana. Bebimos agua aguada y masticamos pedazos de pan duro, temblando de frío pese a que el sol trepaba con furia. Yo cerré los ojos un instante, me prometí olvidar las voces, pero al menor descuido las oía repetir mi nombre como si hubieran encontrado domicilio en mis fosas nasales. A media tarde reanudamos la marcha hacia una carretera de tierra que, según Carrasco, desembocaba en Guay, Arizona. Entonces escuchamos el zumbido inconfundible de un motor de 6 cilindros. El coyote levantó la mano, cuerpo a tierra. Nos tiramos detrás de los arbustos. 2 camionetas verdes de la patrulla fronteriza avanzaban despacio, con antenas largas y las luces apagadas. Creí que Carrasco buscaría otro sendero. Para mi terror, se puso en pie y agitó una tela blanca improvisada. No entendimos la traición hasta que el polvo de los neumáticos nos cubrió. Apunté a huir, el coyote alzó la pistola hacia mí, sonrió sin dientes y entregó su botín humano a los oficiales a cambio de quién sabe qué arreglo turbio. Nos esposaron con abrazaderas de plástico y nos subieron a las unidades. Yo temblaba por la adrenalina cortada de golpe, pero un detalle me heló más que el arresto: el aire en la caja del vehículo seguía susurrando. Era un sonido tan tenue que pensé que nadie más lo oía, hasta que el agente sentado frente a nosotros, placa 9426, piel quemada, arrugas prematuras, se llevó los dedos al oído con inquietud. Levantó la mirada hacia mí y, sin mediar palabra, movió los labios. ¿También los escuchas?, articuló en silencio. Fue la única línea de diálogo compartida. El trayecto al centro de procesamiento duró casi 1 hora. Dentro, los ventiladores golpeaban el techo, las lámparas fluorescentes chisporroteaban. Aún así, el murmullo persistía. A medianoche, mientras nos anotaban en una pizarra, el mismo agente 9426 entró con los ojos vidriosos. Se acercó como quien desafía una superstición y me entregó una botella de agua. Con voz clandestina contó que aquella tarde, minutos antes de capturarnos, sus sensores térmicos habían marcado 12 figuras, no 9, en la misma coordenada. 12 siluetas, todas con la temperatura de un cuerpo vivo. Pensó que era un error, pero quiso confirmar. Dijo que, cuando levantó los binoculares, la imagen le devolvió la mirada, vio un rostro borroso, sin ojos, sobresaliendo de la arena tras nosotros. Un segundo después, la cámara se fundió. El agente, bautizado Neil Calder en su placa pero llamado NC por sus compañeros, me confesó que no era la primera vez que algo así sucedía. Meses atrás, un oficial novato se había puesto de guardia en el puesto de campo 3. El hombre oyó risas infantiles en mitad de la nada, se acercó y quedó inmóvil. Lo encontraron al amanecer, catatónico, las órbitas dilatadas, sin rastro de golpes. Los médicos militares hablaron de shock térmico, los viejos patrulleros susurraban que el desierto no soporta que le arranquen a sus muertos y recoge intereses en forma de miedo. Calder aseguró que cada año, al menos un agente pedía traslado después de oír las voces. Yo lo escuchaba, esposado, y las mismas voces reptaban por el techo de aluminio como plagas de insectos. Nos tuvieron 2 días. Fui deportado con un papel sellado que prohibía mi reingreso. En el autobús de regreso a Sonora, las ventanillas vibraban y el viento se colaba como un acorde menor. En vez de mi nombre, ahora susurraban números, 11, 9, 12, como si quisiera completar la suma de los desaparecidos. Cualquier persona habría pensado que era el zumbido del motor, pero yo sabía que era un censo que la arena hacía cada noche. Regresé a Fresnillo con los pies ulcerados y la convicción de que los fantasmas viajan pegados a la piel. Mi madre dio gracias a la Virgen al verme, yo solo dormí en intervalos de 10 minutos. Cuando cerraba los ojos, sentía la textura del polvo caliente incrustándose entre los dientes. No hubo psicólogo que me quitara la certeza de que, de haber volteado una vez, me habría convertido en estatua de sal junto a Mariana, Simón y los demás. Una semana después recibí una llamada anónima desde un número de Arizona. Respondí. Al otro lado, alguien exhalaba con dificultad, pero no hablaba. Quien fuera, usaba el patrón rítmico del susurro que ya conocía. Colgué, vomité en el patio y quemé mi ropa de viaje en un barril oxidado. Han pasado 23 años.
no crucé de nuevo. Trabajo como velador en una mina abandonada. Los turnos nocturnos me ayudan a reconocer cuando el aire se mueve con intenciones que la física no explica. Algunas madrugadas, cuando el viento se desliza por los túneles, juro que oigo la placa 9426 chocando contra un chaleco, como si el agente Calder caminara detrás de mí. Otras veces, la brisa trae el olor a mezquite seco y me llama con la voz que ya no pertenece a ningún vivo. Dicen que el desierto es silencio. Yo aprendí que es un coro que repite tus pecados hasta convencerte de que les pertenezcas. Escribo esto sabiendo que muchos lo leerán como un cuento de caminos polvorientos. No me importa. Quien escuche su propio nombre en la arena comprenderá. Tal vez sea cierto que el sueño americano comenzó con la promesa de una vida mejor, pero yo sé que en ciertas noches el sueño cambia de forma y se vuelve pesadilla colectiva. Entonces, el desierto se alza, pronuncia tu historia antes de que termines de vivirla y te llama para cobrarla. Si algún día te encuentras en la línea y sientes que el viento entiende tu idioma, no lo pruebes. Aprieta los oídos, mira al frente y no creas en nada que te resulte familiar. Porque, cuando el viento te llama, ningún muro y ningún uniforme pueden protegerte. Y si fallas, no habrá más testigos que las partículas de polvo que, incansables, siguen repitiendo los nombres de quienes se atrevieron a mirar atrás. El juego en el desierto. Mi nombre es Rosa. Soy de Puebla, México. Tenía 27 años en 2014, cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, cruzar la frontera hacia Estados Unidos con mi hija Lucía, de apenas 5 años. Había perdido todo después de años de luchar contra la pobreza y las amenazas de gente peligrosa en mi pueblo. Decidí intentarlo por ella, para darle un futuro mejor, aunque sabía que cruzar no sería fácil. No estaba preparada, sin embargo, para el horror que experimentamos en ese desierto. El viaje comenzó con un grupo de desconocidos, liderados por un coyote al que apenas habíamos conocido una noche antes. Eran hombres y mujeres de diferentes lugares, todos con la misma mirada de esperanza y miedo. El desierto nos recibió con un calor abrasador durante el día y un frío cortante por las noches. Caminábamos en silencio, tratando de no llamar la atención. Lucía iba a mi lado, agarrada de mi mano, demasiado pequeña para entender la magnitud del peligro. La primera vez que algo extraño sucedió fue al tercer día de camino. Habíamos avanzado bastante y el coyote nos indicó que nos detuviéramos para descansar en un espacio rodeado de matorrales secos. Apenas caía el sol cuando Lucía empezó a reírse bajito. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez se estaba distrayendo con algo. Pero luego la escuché susurrar, como si hablara con alguien. «Mamá, los niños quieren jugar conmigo», dijo con una sonrisa. Mis ojos recorrieron el lugar, pero no había nadie más, solo nosotros y el inmenso vacío del desierto. Intenté no pensar mucho en ello. Le pedí que no se alejara, que se quedara cerca de mí. Pero esa noche, mientras todos intentábamos dormir entre susurros y murmullos, Lucía comenzó a reírse de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si no pudiera contenerse. Su risa rebotaba en la oscuridad y el coyote, molesto, nos mandó callar. La abracé con fuerza, tratando de tranquilizarla, pero ella seguía diciendo, «Mamá, ellos también quieren dormir aquí. No hay problema, ¿verdad?». Mis manos comenzaron a temblar. Le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me respondió, «Los niños. Están aquí». Esa noche no dormí. Escuché cosas. Ruidos que no provenían de nuestro grupo. Primero fueron pasos pequeños, rápidos, como si alguien corriera alrededor de nosotros. Después vinieron las risas, pero no eran risas normales. Eran agudas, casi chirriantes, como si algo estuviera imitando el sonido de un niño, pero de manera incorrecta. Me levanté y revisé a Lucía, pero ella estaba dormida, aunque con una sonrisa inquietante dibujada en su rostro. Los otros también parecían nerviosos, mirando de reojo al desierto, pero nadie dijo nada. Al amanecer, seguimos avanzando. Lucía estaba más callada que de costumbre, pero me miraba con ojos enormes y una expresión que no supe interpretar.
Esa noche nos detuvimos nuevamente, esta vez junto a un par de rocas grandes que ofrecían algo de sombra. El coyote nos advirtió que no encendiéramos luces, que no hiciéramos ruido. Pero cuando cayó la noche, los ruidos volvieron. Esta vez, todos los escucharon. Parecían pequeños golpes en las rocas, como si alguien las estuviera tocando desde el otro lado. Las risas regresaron también, pero eran más fuertes, más cercanas. Alguien del grupo, un hombre mayor, se levantó furioso, jurando que no iba a permitir que nos asustaran. Dio unos pasos hacia la oscuridad y gritó, ¿quién anda ahí? Nadie respondió. Solo el eco de su voz. Pero después, en la distancia, se escuchó un susurro. Era una voz que no sonaba humana, profunda y extraña, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Lucía se aferró a mí, pero no lloraba. En cambio, me dijo al oído, mamá, no les gusta que los miren. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté no perder la calma, pero por dentro estaba aterrada. Esa misma noche fue cuando las cosas se descontrolaron. En algún momento, mientras intentábamos dormir, los golpes en las rocas se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de romperlas. Uno de los hombres en el grupo encendió una linterna y la dirigió hacia el sonido, pero no vimos nada. Nada excepto el desierto vacío. Sin embargo, cuando apagó la linterna, los golpes cesaron de golpe, dejando un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía del otro lado del campamento. Una mujer que había estado durmiendo cerca de un arbusto comenzó a gritar como si algo la estuviera atacando. Todos corrimos hacia ella, pero no había nada. Solo ella, con los ojos abiertos de par en par, temblando y señalando al vacío. Estaban ahí. Eran niños. Pero sus ojos no eran normales. No eran humanos. Nadie supo qué decir. El coyote nos obligó a seguir caminando, aunque era de noche. Dijo que no podíamos quedarnos allí más tiempo. Pero mientras caminábamos, los sonidos nos siguieron. Risas, pasos, susurros. Siempre a una distancia, pero lo suficientemente cerca para helarte la sangre. Lucía parecía la única que no estaba asustada. Caminaba junto a mí con tranquilidad, aunque de vez en cuando volteaba a mirar detrás de nosotros. Cuando le pregunté qué estaba viendo, solo dijo, ellos vienen con nosotros, mamá. Quieren ver a dónde vamos. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía detenerme a llorar. Solo seguí adelante, rezando en silencio. El momento más aterrador llegó la última noche antes de cruzar la frontera. Nos habíamos detenido en un área con árboles dispersos. Era un lugar más frío y el aire estaba cargado con un olor extraño, como a metal. Esa noche, mientras todos intentábamos descansar antes del cruce final, algo entró en el campamento. No sé cómo describirlo. Eran sombras, muchas, moviéndose rápidamente entre los árboles. No tenían forma definida, pero podía sentirlas. Podía sentir que estaban allí, observándonos. Algunos trataron de ignorarlo, pero otros empezaron a rezar en voz alta. De repente, Lucía se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles. Corrí tras ella, desesperada, y la alcancé antes de que se adentrara demasiado. La agarré de los brazos y le grité, ¿qué estás haciendo? Pero ella me miró con calma y me dijo, mamá, los niños quieren que vaya con ellos. Dicen que aquí no hace tanto frío. Mi corazón se detuvo. En ese momento, sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que estaba cerca, demasiado cerca. Esa noche no dormimos. Nadie lo hizo. Cuando finalmente amaneció, todos teníamos la misma mirada, cansancio, miedo, desesperación. El coyote nos apuró para llegar al punto de cruce. Mientras caminábamos, Lucía me dijo algo que jamás olvidaré, ya se van, mamá. No pueden cruzar con nosotros. Pero dicen que algún día nos volveremos a ver. No respondí. No podía. Solo apreté su mano y seguí caminando, rogando que aquello terminara. Logramos cruzar. Después de días de terror y hambre, llegamos al otro lado. Pero algo había cambiado.
Lucía ya no era la misma. Durante las primeras semanas, apenas hablaba. Por las noches, se despertaba llorando, gritando cosas que no entendía, palabras extrañas que no parecían suyas. Intenté ayudarla, pero nunca quiso contarme qué veía en sus sueños. Con el tiempo, dejó de mencionarlos, pero yo sabía que aún la perseguían. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba quedarse sola, en cómo evitaba los lugares oscuros. Han pasado años desde entonces, y aunque hemos tratado de seguir adelante, esas noches en el desierto todavía me atormentan. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esas risas de nuevo, esas risas agudas y chirriantes que no pertenecían a este mundo. No sé qué fueron, no sé qué querían. Pero sí sé una cosa, no todo en este mundo puede explicarse. Y no todo debería ser encontrado. Lucía ahora es una adolescente. Es fuerte y valiente, pero a veces, cuando la noche está más silenciosa de lo normal, me susurra algo que me deja helada. Mamá, los niños me miran desde la ventana. Y yo, Rosa, solo puedo rezar para que nunca vuelvan por ella. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.